Alejandra, me pareció que este podría ser un tema interesante para compartir, cómo la planificación vinculante en particular es crucial en los aspectos de transición energética. Vamos a repasar brevemente algunos datos generales de en qué está la transición energética en el mundo, cuáles son las dificultades, cuáles son de alguna forma, las pruebas que aportó Uruguay sobre cómo se pueden hacer las cosas y tratar de comprender cuáles pueden ser lecciones aprendidas en este caso. Entonces, lo primero para compartir, no estoy pudiendo pasar, a ver si que funciona. Ahí está. Bueno, a ver, yo primero quiero arrancar compartiendo cuál es mi visión sobre lo que está pasando en el sector energético en el mundo, lo que a mí me gusta llamar el cuatrilema energético, porque son cuatro grandes problemas que se suman. El primero es que en los últimos, desde la revolución industrial, hemos multiplicado por 100 el consumo de energía por año de la humanidad, básicamente por el crecimiento del consumo individual y por el crecimiento de la población mundial. Prácticamente más del 80% lo estamos haciendo en base a fuentes agotables, a fuentes no renovables. Entonces, ¿cómo satisfacer esa demanda creciente sigue siendo una dificultad para el sector energético? Pero la segunda dificultad tiene que ver con los desequilibrios macroeconómicos, porque en realidad tenemos cerca de subsidios directos, alrededor de $1 billón en español, billón, o sea, $1 trillion en inglés, y subsidios indirectos por 6 billones de dólares más, con lo cual eso genera desequilibrios tremendos en las macroeconomías. Cada vez que hay un fenómeno geopolítico, los costos de la energía suben y bajan en el mundo de manera importante y eso desequilibra toda la economía. Y la única solución que se nos ha ocurrido como humanidad subsidiar a los combustibles fósiles. Pero tenemos el tercer problema, que es el problema del cambio climático y la necesidad y los compromisos internacionales de hacer los esfuerzos para intentar detener el cambio climático, las emisiones de origen humano de gases de efecto invernadero. Y cuarto, pero no menor por ello como problema, es que tenemos que garantizar el acceso a energía a todos. Si hay un sector en el cual muestra las desigualdades en el mundo, es el sector energético, donde un habitante promedio del África subsahariana que sigue viviendo desde el punto de vista energético como vivían los europeos en la Edad Media y que consume 50 veces menos energía per cápita que un habitante de Qatar, por ejemplo, o de Emiratos Árabes. Entonces, esa es una situación que nos interpela y lo interesante es que de alguna forma, para estos cuatro temas, si bien no hay una solución perfecta, una solución posible, ideal entre comillas, o la que parece acercarse mejor a resolver simultáneamente estos cuatro problemas, son las fuentes renovables, porque primero son inagotables, entonces con eso superamos el problema de la demanda en base a fuentes agotables. Por otro lado, tiene una bajísima dependencia en la fluctuación en los precios de los commodities energéticos, lo cual también evita esos desequilibrios. Por otro lado, obviamente, reducen muy significativamente las emisiones de gas de efecto invernadero. Y por último, por sus características de distribución en el territorio, permiten ampliar muy fácilmente la frontera energética. Entonces, más allá de estos cuatro elementos que estoy planteando, hay otras ventajas de las fuentes renovables que también las hacen muy atractivas. En particular, la distribución geográfica es mucho más equitativa en relación a los combustibles fósiles tradicionales. El hecho de que necesariamente son energías soberanas, o sea, propias del país, incrementan la soberanía energética y por lo tanto la soberanía económica del país. El hecho de que tenga una baja huella ambiental, más allá de la estrictamente huella climática o de emisiones, también es un plus importante. Y además un elemento que se ha ido consolidando en el tiempo es que se ha probado que generan millones de puestos de trabajo. Esta es una gráfica ya vieja, que es la última que ha hecho REM 21 sobre este tema. En el informe del año que viene se va a volver a incluir. A nivel mundial, en el año 2020, habíamos llegado a 12 millones de puestos de trabajo en todo el mundo en las energías renovables y esto ya empieza a ser comparable con lo que son el número de puestos de trabajo de la industria tradicional del oil and gas, con lo cual ya empezamos a equilibrar un tema fundamental que es la transformación de los empleos. Pero además, como otro hecho significativo, en los últimos años se ha intensificado un proceso que venía ya de años anteriores, que fue la tremenda reducción de los costos de las tecnologías fundamentalmente solares y eólicas. En particular, tanto la solar fotovoltaica como la eólica onshore, hemos llegado allá a precios promedios que están claramente por debajo
incluso de los más bajos costos de producción de electricidad, en particular en el sector, digo, a partir de combustibles fósiles, con lo cual hoy muestran no solamente este informe de R21, de IRENA, de Bloomberg, de todos los grandes organizaciones que trabajan en datos energéticos, hemos llegado ya a tener hoy los precios más baratos en más del 80% de los países del mundo, por lo menos en comparación con los combustibles tradicionales. Entonces, esto lo que ha llevado naturalmente es que ahí se agrega a los 8 elementos que yo mencionaba recién un noveno, que es que hoy en día ya las fuentes renovables, al menos en el sector de la electricidad, claramente, además de todo, ayudan a reducir los costos. Además de todos los beneficios que tienen, son hoy las fuentes que resultan, desde el punto de vista económico, más conveniente en la gran mayoría de países del mundo. Y eso ha llevado a que si miramos los nuevos agregados de generación eléctrica a nivel global, hemos pasado de hace apenas unos 14 años atrás, en 2011, donde menos de la mitad de los nuevos agregados de generación en el mundo eran en base a fuentes renovables. Bueno, en el año 2021, que fue también la última vez que se hizo este informe, llegamos al 84% de la nueva capacidad de generación instalada en el mundo en base a fuentes renovables y en datos preliminares, los datos del 2023, no tenemos todavía datos cerrados 2024, alrededor de más de 9 de cada 10 nuevos megavatios de generación instalados en el mundo son de origen de fuentes renovables, fundamentalmente eólica y solar, a raíz, entre otras cosas, de esta franca reducción de los costos. Si miramos también cómo evolucionó entonces la matriz de generación eléctrica a nivel global, lo que vemos es una franca participación creciente de las fuentes renovables, en promedio una transformación global de 20 a 28%, un aumento de 8 puntos porcentuales en apenas 10 años en el sector energético, es un cambio muy significativo, típico de cuando se descubren nuevas fuentes o Igual, cosas. digo, yo ya lo que te averigüé bastante bien. ¿Qué le averiguaste? Micrófono abierto, gracias. Y eso se debe fundamentalmente a que se multiplicó por 5 la participación de las fuentes eólicas y solares en la matriz de generación global. Entonces, uno podría decir que aparentemente venimos muy bien, vamos ganando, venimos realmente avanzando muy activamente en la transformación. Esto nos augura una reducción de los gases de efecto invernadero, de la reducción del cambio climático, de generar, de reducir las tarifas, de equilibrar la abundancia de energía para el mundo. Pero, sin embargo, si miramos las cosas un poco más en profundidad, vamos a ver que la relación es exactamente la contraria. Porque sí, si miramos esta misma gráfica, podemos ver que aumentó en 8 puntos porcentuales la participación de las fuentes renovables, pero en realidad lo que vemos es que las fuentes fósiles apenas se redujeron de 68 al 62%. Y si miramos con más atención, vemos que el tamaño de la cajita gris de la izquierda es menor que el tamaño de la cajita gris de la derecha. Eso quiere decir que si bien en peso relativo disminuyó la participación de las fuentes fósiles, en valores absolutos aumentó. En el sector eléctrico, donde tenemos las energías renovables que supuestamente son las campeonas desde todo punto de vista. Y esto se debe a que en realidad lo que pasó desde comienzo de siglo es que la participación de la generación eléctrica ha crecido y en particular ha aumentado fuertemente la cantidad de electricidad que consumimos en el mundo y por lo tanto en una matriz eléctrica mayor la cantidad de renovables que entran es poca comparado con lo que precisaríamos y por eso es que en valores absolutos sigue creciendo la participación de las fuentes fósiles en el sector eléctrico. Y además, esto lo que pone sí de manifiesta es que seguimos teniendo apenas más o menos 1 de cada 5 unidades de energía que utilizamos en el mundo para satisfacer nuestras necesidades, 1 de cada 5 proviene de electricidad que eventualmente tiene esa capacidad de transformarse en renovables, pero que en realidad cerca del 80% son moléculas que quemamos y son básicamente cerca del 80% moléculas fósiles, por lo tanto nos sigue faltando alguna molécula verde para complementar a los electrones verdes. Como consecuencia de todo esto, aún si miramos los primeros 20 años, o 22 años, 23 años de este siglo, y miramos la matriz total de abastecimiento en el mundo, lo que vemos es que, bueno, siguen creciendo de alguna manera los combustibles fósiles, y si bien crecen claramente y a un ritmo mucho mayor las fuentes renovables, en realidad si sumamos
la fuente eólica solar con la hidro en la matriz de abastecimiento total, bueno, pasaron de valores muy pequeñitos a otros valores muy pequeñitos. Y que en cambio, si miramos la participación en la energía de las fuentes fósiles, en la energía primaria, en la energía, perdón, de abastecimiento de energía final de consumo en el mundo, pasamos las tres fuentes fósiles de un 81% en el año 2000 a exactamente el mismo 81% 22 años después, más allá de las COPs, más allá de los esfuerzos climáticos, más allá de los compromisos, más allá de una cantidad de cosas. Entonces, y eso naturalmente impacta radicalmente en las emisiones, porque de hecho las emisiones globales de CO2 por quema de combustibles en el mundo ha seguido creciendo a pesar de todos los esfuerzos y de hecho pasó de 24 gigatoneladas por año a 35 gigatoneladas por año. O sea, no es una disminución menor. Y esto no es no es un aumento menor, es un aumento y un aumento significativo en un contexto de grandes esfuerzos. Y eso de alguna forma lo que pone de manifiesto es la imposibilidad de avanzar en lo que el IPCC, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, le está pidiendo al sector energético en el mundo o al sector a la economía en el mundo, que las emisiones que estaban hace apenas 10 años, estaban todavía en 50 gigatoneladas por año de emisiones de CO2 equivalente, han seguido creciendo y la ciencia lo que nos dice es cómo deberían ser las emisiones para poder estar por debajo del 1,5 grados de aumento de temperatura sobre el final del siglo, pero en realidad tanto lo que está sucediendo como los compromisos que surgen de las NDCs, que es el mecanismo con los cuales nos hemos puesto de acuerdo que tenemos que avanzar para disminuir el cambio climático, bueno, las NDCs y la realidad están mostrando un comportamiento radicalmente diferente del que deberíamos esperar si tenemos alguna chance de frenar el cambio climático o frenar el colapso de alguna forma climático sobre el fin de este siglo. Entonces la pregunta acá es, ¿qué es lo que está pasando? Porque si, a ver, si en principio las energías renovables son inagotables, si son hoy las de menor costo, si además nos independizan de las fluctuaciones de los precios de los commodities energéticos y de todos los fenómenos geopolíticos, si además ayudan a frenar el cambio climático, si están prontas, ¿por qué no están penetrando mucho más fuertemente de lo que debería esperarse, tanto por un tema de costo como por un tema climático? Y en realidad lo que surge es una narrativa que me gusta llamar dominante, que es lo que se repite, que es que las razones por las cuales no se avance es porque no es posible gestionar la intermitencia de las fuentes renovables variables, es decir, la eólica y la solar son las más baratas, pero en realidad, ¿cómo manejamos la intermitencia? Y si no, lo que se agrega como afirmación es que, a ver, si no incorporamos baterías, no podemos gestionar la intermitencia, pero las baterías son caras todavía. Entonces, cuando incorporamos los costos de las baterías, bueno, entonces ya dejan de ser las más baratas y pasan a incrementar los costos. O también, otra afirmación que ha ido creciendo últimamente es que es muy difícil gestionar la estabilidad dinámica de redes con alta participación de fuentes renovables variables, eólica y solar, y eso pone en riesgo al sistema, como de alguna forma fue lo primero que se salió a decir, antes que se hubiera entendido qué había pasado en España, en el apagón de España y Portugal, antes que se hubiera empezado a entender siquiera qué es lo que había pasado, inmediatamente lo que salió es porque, claro, porque las renovables generan unas redes que son absolutamente incontrolables. Pero se agrega otro elemento más, que es que, claro, esta fuerte narrativa dominante por los incumbentes, por los actores más dominantes en el mercado eléctrico, o en el mercado energético, perdón, y por lo tanto en las economías, en realidad son sectores muy potentes de la economía, a tal punto son el componente que están cierto subsidiados por todo el resto de la economía. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, no a Greenpeace ni siquiera a la Agencia Internacional de Energía. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, plantea con preocupación enorme en su último esfuerzo que se están llegando entre subsidios directos e indirectos a las fuentes, a los combustibles fósiles, a cerca de 6 billones de dólares, o sea, 6 trillion dólares, 6 millones de dólares de subsidios todos los años. Eso es más o menos 20 veces el PBI de Uruguay, para tener una idea, y es el 7% del PBI mundial. O sea, tenemos un nivel de distorsión tan grande en el sistema energético que del 7% de toda la economía global es dirigida para mantener subsidiando a los combustibles fósiles. Entonces, claro, es muy difícil en este contexto con narrativas dominantes, con relaciones de poder dominantes, con aportes
económicos tan grandes para que pueda continuar esto funcionando, es muy difícil. Pero la realidad es que nada de esto es cierto. Estas son, como muchas veces las narrativas dominantes, en realidad hay otra verdad que suele ser la verdad, en realidad. Y justamente lo que ha pasado en nuestro país es que nosotros logramos, sin pretenderlo, simplemente por la vía de los hechos, logramos mostrar que estas afirmaciones no eran correctas. Es decir, mostramos, que es lo que quiero compartir brevemente ahora, que es posible transformar una matriz energética con alto porcentaje de fuentes variables y que es posible que eso tenga impactos tremendamente positivos desde el punto de vista económico. Y en particular, lo que vale la pena compartir es cómo hace ya más de 15 años, porque estábamos en una situación extremadamente compleja, definimos una nueva estrategia energética a nivel nacional. Y esa estrategia, perdón, energética se basaba en algunos elementos muy importantes. Nosotros teníamos serios problemas de abastecimiento, entonces precisamos energía suficiente para satisfacer nuestra demanda. La economía crecía a tasas chinas, 7-8% anual. La pobreza disminuía de valor del 40% a 8-9% y por lo tanto crecía también muchísimo la demanda de energía. Entonces, la suficiencia era un tema central para nosotros en aquel momento. Al mismo tiempo, también precisamos tener energía de menor costo, se habían disparado los costos energéticos en el país con el petróleo que se escapaba por las nubes. A su vez, estamos cada vez más dependientes de fenómenos geopolíticos que nos marcaban toda la macroeconomía del país, la inflación, el déficit fiscal asociado a la variabilidad de los costos de los energéticos que importamos. Entonces, tener una matriz soberana era cada vez más importante y, por supuesto, también Uruguay siempre tuvo, desde los inicios de las COPs de cambio climático, un compromiso internacional importante y el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero siempre estuvo en el centro de la política. En ese contexto, naturalmente, las energías renovables cumplían simultáneamente todos estos objetivos. Pero claro, había que demostrar efectivamente dos grandes preguntas que en aquel momento, en los primeros años de este siglo, todavía eran preguntas abiertas. La primera era, ¿es posible realmente gestionar sistemas eléctricos, energéticos, con alta participación de fuentes renovables, en particular la variable y la eólica? Y en segunda pregunta, que no era tan clara tampoco en aquel momento, es, ¿efectivamente estas nuevas fuentes permiten efectivamente reducir los costos o no? O al contrario, los van a seguir aumentando. Entonces, esas fueron las dos grandes preguntas que nos hicimos. Y antes de explicar qué fue lo que nos permitió avanzar, voy a hacer un spoiler y voy a contar dónde estamos hoy. Voy a saltearme 15 años y voy a usar los datos, justamente, que va a ser centro en lo que voy a decir en la segunda mitad, los datos espectaculares que maneja el gobierno uruguayo como para poder tomar decisiones informadas, que es en particular el balance energético nacional, que cumple ya 60 años, pero además la calidad del análisis de la información que surge de estos balances energéticos. Entonces, esta es la matriz primaria del año pasado. Una matriz primaria, como decía Alejandra, bueno, perdón que hablar con un número capaz no es el mismo que ustedes manejan, pero para mí esto da 63, capaz que hice algo mal con esta suma, pero bueno, del orden entre 63 y 64% de fuentes renovables, depende de cómo se redondea. Esto es un número extraordinariamente alto, con una enorme participación de residuos de biomasa, biomasa y residuos de biomasa en nuestra matriz, y una relativamente escasa concentración de fuentes fósiles, apenas un 1% de gas natural y 36% de petróleo. Y esto es extraordinario porque hoy tenemos el petróleo muy concentrado en Uruguay, en el sector de transporte, donde está siendo más duro a nivel global. Vamos a ver una diferencia importante también entre el mundo y lo que sucede en Uruguay. Pero este 63% es un número extraordinario, porque, primero porque tiene esta composición tan moderna, de alguna forma, o tan trabajada, que realmente fue muchísimo trabajo, para lograr la participación de residuos de biomasa en nuestra matriz. Residuos que eran un pasivo ambiental hasta hace apenas 15 años y que hoy en día son un tremendo activo energético para nuestra economía, y para combinación de fines. Alejandra, no me pegues porque sé que a veces discutimos sobre estas cosas, capaz que no coincidís con estos numeritos, como los discrimino yo, ese 41% entre lo que es la generación de electricidad y calor industrial y otros usos de la biomasa. Pero lo que es interesante es comparar esto con el promedio mundial, para tener una idea de dónde estamos parados, de qué tan importante es este 63%, porque muchas veces hablamos de la transformación del sector eléctrico, que sin duda es emblemática y cada vez más a nivel global es considerada como el ejemplo a imitar,
pero la matriz, el 63% o 64% de la matriz primaria para mí es casi tan o más importante que el 99% de la matriz eléctrica. Y además porque en realidad es dudoso que digamos que es el 15% la participación de las renovables en la matriz global, porque en realidad yo creo más bien que es el 6%, no el 15%, porque en realidad hay un 9% que en realidad es biomasa utilizada de una forma completamente no sustentable. Recordemos que la mitad de los habitantes del África subsahariana, la mitad de los habitantes de la India, la única fuente de energía que tienen acceso, son más de 1.000 millones de personas, que la única forma de energía a la que tienen acceso es la leña, pero que la leña usada de una manera completamente no sustentable. Entonces, en realidad, el uso moderno de fuentes renovables en la matriz primaria mundial para mí no supera el 6%, y eso en Uruguay es 10 veces más. Entonces, realmente es un número muy significativo. Y uno de los datos bien interesantes es lo que pasa en la matriz industrial en Uruguay. La matriz industrial es mucho más difícil de descarbonizar, donde hay más problemas a nivel global. Nosotros hemos logrado con una serie de políticas que fueron muy profundas, logramos llevar la renovabilidad de nuestra matriz industrial al 84%. Apenas queda un 16% de participación de derivado de petróleo, casi exclusivamente, en la matriz de energía útil de la industria. Este era el año 2016, porque fue el último año en que se actualizó el estudio de energía útil a nivel industrial, si no me equivoco. Y uno puede decir, ah, bueno, pero acá están las papeleras que con el licor negro son prácticamente renovables. Bueno, retiremos a las pasteras de celulosa, las pasteras, y baja, sí, pero baja apenas del 84 al 79. O sea, incluso todo el resto de la industria a nivel nacional, dejando de lado las pasteras, tiene una altísima participación de las fuentes fósiles. Pero claramente donde tenemos la vedette en Uruguay es en el sector eléctrico. En el sector eléctrico, claramente, tenemos esta combinación muy virtuosa de la hidráulica tradicional con la eólica, con la biomasa y con la solar, que el año pasado, efectivamente, como adelantaba Alejandra, y sigo hablando de los datos del Balance Energético Nacional de la Dirección Nacional de Energía del Ministerio, llegamos a 99,1% de fuentes renovables en nuestra matriz de generación eléctrica. Esto es un número extraordinariamente alto. El promedio mundial, como veíamos recién, es 28-29%. Los datos que yo mostré eran del año anterior, los del año pasado están cerrando en 29%. Y uno de los elementos más distintivos también que tuvo la transición energética de Uruguay es que nosotros no tenemos ni una sola batería en todo el sistema, ni una fuente de almacenamiento. Simplemente gestionamos, gracias a la hidráulica, sin ninguna duda, pero gestionamos la complementación entre las diferentes fuentes, y eso es lo que nos permite, solo mediante la complementación de fuentes, llegar a este tan alto porcentaje de fuentes renovables. Pero además, esto por supuesto nos permitió reducir muy fuertemente nuestras emisiones, ya sea que lo medimos per cápita o por kilovatio hora consumido, o lo midamos como lo midamos con una escala individual. Nuestras emisiones son de orden entre 30 y 40 veces menores que el promedio mundial, dependiendo del año. O sea, podemos decir que sí, como dijo Fortune cuando me dio el premio ese que hacía menciona Alejandra, hemos descarbonizado. Podemos entender que hemos descarbonizado nuestra matriz eléctrica, en particular en nuestro país. Pero el segundo gran tema, que era la gran pregunta que nosotros nos hacíamos, más allá de si es posible hacer funcionar esto, era qué pasa con los costos. Y ahí es donde estuvimos tal vez donde las sorpresas o los resultados más interesantes, porque el hecho es que nosotros con esta transición logramos reducir prácticamente a la mitad los costos de generación. Pasamos de costos promedios, de alrededor de costos de generación, de alrededor de 10 centavos de dólar el kilovatio hora, a un costo promedio que ahora anda alrededor de la mitad, alrededor de 5 centavos de dólar el kilovatio hora, mostrando que efectivamente las energías renovables, si hacemos las cosas adecuadamente y si pueden expresar todo su potencial sin ningún tipo de subsidios, como hicimos en Uruguay, logran reducir fuertemente los costos de generación. Pero mucho más interesante que eso para mí, más allá que la reducción absoluta de los costos, es la estabilización de los costos. Es decir, estas variaciones tremendas, y acá, ojo, que no mostré el 2021-2022, el impacto de la guerra en Ucrania, pero históricamente siempre hemos tenido tremendas variaciones de los costos de los combustibles, de los commodities energéticos, y nosotros estamos completamente independizados de esa situación. De hecho, tenemos los costos de producción prácticamente estabilizados porque estamos usando recursos energéticos domésticos que son gratuitos, y por lo tanto eso estabiliza los costos de producción. Simplemente
Hoy tenemos una matriz energética que es una matriz donde lo que hay que hacer es repagar capital, es el costo del capital, es el grueso, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. El costo del capital es el grueso de los costos de la energía, pero estos costos variables, incontrolables por un país chico como Uruguay, como son los commodities energéticos, en el sector eléctrico al menos nos hemos prácticamente liberado de esas variaciones. Nos quedan, por supuesto, dependencias vinculadas a lo que pasa en años, años secos, donde ahí se dispara la generación no renovable y por lo tanto aumentan los costos, pero estamos hablando de fluctuaciones que son entre 7 y 8 veces menores que las que teníamos antes del proceso de transición. Esto fue gracias, entre otras cosas, a que conseguimos atraer inversiones entre públicas y privadas de alrededor de 6.000 millones de dólares. Esto es más o menos el 12% del PBI de Uruguay, o sea, es un impacto tremendo sobre la economía. Y entre otros impactos, uno de los más importantes es que se crearon 50.000 puestos de trabajo. Es un número altísimo para Uruguay, es cerca del 3% de toda la fuerza laboral del Uruguay, que de alguna forma, directo o indirectamente, se generó a partir de todo este proceso de transición energética. Pero no solamente eso tenemos como beneficio, sino que también generamos divisas por exportación de excedentes. Antes importábamos a precios altísimos que desbalanceaban nuestra balanza de pago. Importábamos energéticos y particular electricidad de Argentina y Brasil a precios muy altos. Hoy hemos llegado a generar ingresos al país por cerca de 400 millones de dólares por venta de excedentes energéticos de energía, en particular a nuestros grandes vecinos, lo cual también se ha transformado en una exportación no tradicional que es cercana a 1% del PBI que a veces se recibe gracias a la exportación de excedentes de energía. Pero no solo exportamos energía, también exportamos conocimiento, es decir, hubo una cantidad de empresas uruguayas que desarrollaron sus capacidades desde empresas que fabrican calderas para centrales de biomasa, que incluso están instaladas en otros países del mundo. No quiero nombrar marcas, no voy a mencionar a Verques. Pero también tenemos otras empresas que han aprendido a desarrollar parques y a generar conocimiento, que están trabajando en varios países de la región, gracias al aprendizaje de lo que se dio en el proceso de transformación en Uruguay. Y último, pero no por ello menor, este proceso también ayudó a extender el acceso a la electricidad a los sectores más remotos de nuestro territorio, ya sea por una combinación de extensión de redes, como también a la generación de la generación aislada. Y hoy en día están quedando del orden de 1 millar de casas, unas 1.000 casas perdidas en el medio del campo en Uruguay, que aún no tienen acceso a electricidad de manera integrada por nuestro distribuidor, por la UTE. Entonces, en realidad lo que pasó en Uruguay es que sí efectivamente mostramos que es posible hacer una transición energética justa. Esto es posible porque rompimos a medio dos falsos paradigmas. El primero es que efectivamente demostramos que es posible hacer funcionar un sistema eléctrico casi 100% con fuentes renovables y con un alto porcentaje de fuentes variables como el sol y el viento. O sea, muchas veces se hace creer eso de que no es posible gestionar la intermitencia. A ver, a mí me gusta decir que la ingeniería humana consiguió colocar a un hombre en la luna hace 56 años. Y nos quieren hacer creer que la ingeniería humana no puede controlar algo tanto más sencillo como la intermitencia de las fuentes eólicas y solares. Entonces, claro que se puede. Y no fue rocket science. Lo hicimos en Uruguay muy orgullosamente y lo pudimos mostrar que efectivamente eso era posible. Ahora vamos a ver un poco por qué. Y el segundo elemento fundamental, el segundo falso paradigma, que sí mostramos que las energías renovables reducen costos, aportan beneficios sociales, aportan beneficios económicos, derraman sobre la economía, o sea, no son solamente para luchar, una obligación para luchar contra el cambio climático, sino que traen a nivel nacional de cada país que las implementa importantes beneficios. Entonces, claro, volvamos a las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Y qué está pasando en Uruguay? ¿Por qué en Uruguay? ¿Qué clave fueron los hechos fundamentales para que efectivamente pudiéramos tener esa transformación? Y ahí también se repiten cosas que no pueden estar más alejadas de la realidad. Bueno, lo hicimos porque tenemos mucha generación hidráulica, o porque estamos interconectados, o porque somos un país pequeño. A ver, para cualquiera que tuvo la chance de hacer política en un país pequeño, sabe cuánto más difíciles son las cosas. Porque en un país pequeño uno tiene menos recursos humanos, tiene menos recursos económicos, tiene mucho más dependencia, menos recursos industriales, mucho más dependencia del exterior.
Es cierto que estamos interconectados, pero también es cierto que simulamos la operación del sistema sin interconexión y funciona perfectamente bien igual. Y también es cierto que tenemos mucha generación hidráulica. Capaz que un país con menos generación hidráulica, en lugar de llegar al 99, llega al 70, al 80, pero estamos muy lejos de 70 u 80. El promedio mundial, recordemos, es el 29%. Entonces, no es por ninguna de las razones que efectivamente logramos hacer nuestra transformación energética. Las razones son otras. Las razones son en realidad tres claves prioritarias. La primera es que logramos construir una estrategia de largo plazo. Y esa estrategia de largo plazo le dimos una sostenibilidad política y social porque la aprobaron todos los partidos políticos representados en el Parlamento. Entonces, y eso se basó no en, en falsas narrativas o en rumores o en temores, sino que se basó en hechos reales. Se basó en cuáles son los beneficios para nuestro país de hacer el proceso de transición como se está demostrando, como quedó demostrado una vez que lo hicimos. Pero a su vez, este acuerdo, esta estrategia a largo plazo aprobada por todos los partidos, fue fundamental para garantizar la continuidad, que se fueran sucediendo los gobiernos en Uruguay, pero que la política permaneciera lo mismo y que los procesos de largo plazo necesarios se mantienen en el tiempo. Este es el primer pilar, pero no alcanza con ponernos de acuerdo en qué dirección queremos transitar, sino que tenemos que crear las condiciones para que los cambios ocurran. Entonces, tuvimos que construir lo que a mí me gusta llamar un ecosistema transformador holístico que miró diferentes variables legales, institucionales, de capacidades humanas, de conocimiento, como para efectivamente asegurar que la transformación iba a ocurrir. Entonces, eso implicó decisiones disruptivas, innovadores, tanto en la planificación del sistema, en la operación del sistema y sobre todo en el diseño de mercado para hacer posible esta transición, de acuerdo a las características propias de las fuentes renovables. Pero además, este ecosistema estuvo fuertemente basado en instrumentos de política pública basados en conocimiento experto. Esto es fundamental. El conocimiento experto, desde las mediciones, la gestión de datos, la modelación, como para efectivamente poder tomar decisiones de política pública basadas en evidencia. Pero el tercer elemento tiene que ver con el rol de los actores, es decir, no alcanza con generar las condiciones y después esperar que todo pase. Hay que tener una gobernanza innovadora. Cuando uno está en un proceso innovador, la gobernanza también tiene que ser innovadora. Cómo se articulan las transformaciones entre todos los actores. Eso fue posible, entre otras cosas, porque logramos desarrollar capacidades anticipatorias, una estrategia adaptativa basada en curvas de aprendizaje y con co-creación permanente con todos los actores, tanto públicos como privados, que teníamos en el país. Pero para terminar, quiero focalizarme en estos dos elementos vinculados a esta construcción de este ecosistema transformador y estos dos elementos fundamentales que yo marqué en rojo allí y con una observación que es la más importante de todas. Nosotros tuvimos la posibilidad de reforzar las capacidades de la autoridad energética. La autoridad energética a nivel de Poder Ejecutivo, que es la Dirección Nacional de Energía, la DNE, pudo, entre otras muchas otras cosas, gestionar muy buena información. Más allá de los 60 años del balance energético nacional, el equipo que dirige Alejandra, y que ha sido fundamental en todo este proceso, capturó adecuadamente la información, la gestionó adecuadamente, la procesó adecuadamente y todo eso permitió, entre otras cosas, contar con modelos de planificación energética que nos permitieron tomar las mejores decisiones posibles, basadas en el conocimiento. Entonces, quiero mencionar en particular por qué eso fue muy importante en nuestro proceso, porque cuando planificamos sistemas eléctricos en particular, y para cerrar mi presentación, focalizarme un poco en el sector eléctrico, cuando tenemos que gestionar sistemas eléctricos con alta participación de fuentes renovables variables como el eólica y solar, bueno, ahí la planificación pasa a ser cada vez más importante, porque tenemos que gestionar adecuadamente la intermitencia, porque tenemos que gestionar adecuadamente la estabilidad dinámica de la red, porque tenemos que gestionar la flexibilidad necesaria para que todo esto ocurra, y por lo tanto la complementación óptima de las diferentes tecnologías es absolutamente fundamental. Y para eso se requiere una visión sistémica, una visión de cómo se articulan todas las tecnologías, cómo se articulan todos los actores. Y por eso es que en nuestro caso, lo que vimos con claridad es que si simplemente íbamos a una planificación indicativa, como suele suceder en muchos lugares, íbamos al fracaso.
Y tenemos algunos ejemplos que podemos ver, por ejemplo, de qué pasa cuando solamente se pretende avanzar en la transición hacia las energías renovables variables, tomando exclusivamente planificación indicativa. Hay un caso que me duele mucho, que es lo que está pasando ahora en Chile, donde hubo, gracias a que solamente hubo una planificación indicativa, el mercado lo que comprendió es que lo mejor era instalar energía solar fotovoltaica en el norte, pero se llegaron a instalar 9 gigavatios, cuando la demanda en el norte no supera los 3,5 gigavatios, y la línea de interconexión, después de ampliarla, después de 7 años de trabajo para lograr ampliar la línea de interconexión entre el norte grande y la zona de Santiago, tiene otros 3 gigavatios. O sea que ya de pique sobran 3 gigavatios en el norte grande. Y eso a su vez implica no solamente el curtailment, la energía no facturada, que llegó a superar 6.000 gigavatios hora el año pasado, pero además con otras dificultades para las propias empresas que invirtieron, que las señales de mercado que recibían no eran tan claras. Entonces, bueno, hay muchas que se están fundiendo, que están teniendo serios problemas económicos. O sea, lo que nosotros más fuertemente aprendimos es que sin planificación vinculante es muy difícil alinear a la estrategia de política pública con el mercado. Ayudar al mercado a cómo puede servir esa estrategia de política pública y de qué manera puede hacerse firme para que las cosas sucedan lo más rápidamente posible. Entonces, solo para terminar, quiero decir cuáles fueron los 3 pasos que dimos en Uruguay, que fueron concatenadamente fundamentales para que esto efectivamente ocurriera, y esto es lo que se puede repetir en cualquier otro contexto. Primero, el modelo de simulación-optimización, es decir, contamos con un modelo energético que simula la operación del sistema en cualquier escala de escenario, en cualquier escenario climático, energético y con cualquier escala de tiempo. Y eso permite definir cuál es el óptimo de complementariedad entre tecnologías para al mismo tiempo tener el menor costo y la garantía de suministro ante cualquier escenario. Entonces, ese modelo dice, esto es lo ideal. Y ahí viene el tema de la planificación, hacerla vinculante, porque a partir de ahí es que hacemos procesos de subasta, y esos procesos de subasta son tecnología por tecnología, en función de lo que se precisa de cada tecnología y dónde se precisa esa tecnología. Por eso pues, son por las cantidades y en los sitios definidos en función de la información que sale del modelo, de la disponibilidad de potencia de cortocircuito en los diferentes nodos de la red, en fin, de la información holísticamente, sistémicamente disponible. Y a partir de ahí hay una competencia de mercado. Nosotros, el mercado en Uruguay ya estaba abierto desde el año 97, y lo que hicimos es alinear esa estrategia al servicio de la política pública y no al servicio de un mercado pobre que solo no podía hacer nada, sino que se precisaba realmente las reglas de juego bien claras de hacia dónde estábamos yendo, y por eso pasamos de tener cero inversión en generación eléctrica desde el año 91 hasta el año 2008, y a partir del año 2010 es que llegaron estos miles de millones de dólares de inversión, porque, bueno, el sector privado fue la panacea de alguna forma, esto poder realmente adaptarse a esta política pública. Y eso se concretó en contratos PPA de largo plazo, con los precios fijos que surgen de la competencia. Esto es muy diferente de lo que sucede en otros lugares donde no logran avanzar en la transición porque no se adaptan los modelos de mercado a las realidades de estas energías, con contratos sin obligación de entrega y con obligación de compra, que es fundamental porque esto es lo que deja en manos del inversor el riesgo del negocio, pero no riesgos que no tienen nada que ver con su negocio, que son incontrolables y que son los que terminan disparando las tasas de retorno, y por lo tanto dispara el costo de capital y por lo tanto dispara el costo de energía. O sea, esto es ganar, ganar. Gana al reducirse la percepción de riesgo, quien gana antes que nadie es la demanda que tiene en el costo más caro que tenemos, que es el costo de capital, porque estos son negocios financieros, no son negocios de combustible, sino que son negocios financieros. Al reducir el costo de capital, lo que se reduce son los costos de la energía. Y esto, bueno, entonces simplemente para terminar, para hacer una planificación vinculante, nosotros lo que fue como fundamental es tener un buen modelo de simulación y optimización y capacidad de manejo de ese modelo por parte de la autoridad energética, más allá de la empresa eléctrica o de las empresas eléctricas, ya sean públicas como privadas, o del propio operador del sistema. Y ese modelo efectivamente fue el CIMSE, que se había desarrollado muchos años antes, o unos años antes en la Universidad de la República, que fue perfeccionado, que es un modelo de código abierto y que lo que permite justamente es definir cuáles son esos óptimos, y a partir de ahí simular la operación y poder operar. Como sabemos, esta es una semana ventosa típica de primavera de Uruguay, donde en Uruguay lo que tenemos en la base no son ni centrales nucleares, ni centrales de carbón, ni ciclos combinados. Lo que hay en la base en Uruguay son las energías intermitentes.
Ellas son las que mandan. La potencia total instalada de eólica y solar más la biomasa es del orden del pico de la demanda. Entonces, cuando tenemos suficiente viento y suficientemente sol, como pasa en varios momentos en una semana como esta, solamente usamos eólica, solar y biomasa. Y la hidro la guardamos y la usamos solamente para hacer el seguimiento de la variabilidad de las energías de base. Y esto puede suceder una semana ventosa durante muchos momentos de la semana. Naturalmente hay otros momentos como este donde tenemos que recurrir fuertemente a nuestra generación hidráulica, pero también hay momentos en que no tenemos tanto viento y tenemos que recurrir mucho más a nuestra generación hidráulica para poder hacer frente a estos momentos, o hay otros momentos en que no tenemos ni viento, ni sol, ni agua, o tenemos que guardar el agua y tenemos que recurrir como último recurso como seguimiento de último recurso del sistema, a la generación fósil. Y esto se basa fundamentalmente en que tenemos una muy buena capacidad de predicción de los recursos eólicos, que a 7 días el recurso eólico y solar lo conocemos más o menos con el mismo error con el que conocemos la posible variabilidad de la demanda, y esto es totalmente controlable. De hecho, el despacho energético en Uruguay, a pesar de la eólica y solar, en una semana el despacho no es probabilístico, es determinístico, gracias a este conocimiento que tenemos de los recursos. Bueno, eso era lo que quería compartir. Básicamente la esencia, el mensaje central es que si queremos avanzar efectivamente en la planificación, en la transición energética, y tomar todos los beneficios reales que nos brindan las energías renovables variables, que son las más baratas, las que estabilizan costos, las que generan puestos de trabajo, las que generan más soberanía, las que frenan el cambio climático, las que permiten ampliar la frontera energética de un país. Si queremos beneficiarnos todo de eso, en lugar de escuchar a las voces interesadas diciendo, no se puede, no podemos salir de los fósiles porque si no se nos descalabran todos los sistemas, bueno, lo que tenemos que hacer es una buena planificación para animarnos a hacer transformaciones disruptivas en la forma en que planificamos el sistema, en que operamos el sistema y en la forma en que diseñamos los mercados, para tener en cuenta cuáles son las características distintivas de las fuentes renovables variables. Bueno, gracias, era lo que quería compartir y espero no haber sido demasiado largo. Sandra. Bueno, nada, muchísimas gracias, Ramón. La verdad que súper interesante la presentación y también ver un poco esto, ¿no? Para qué ese trabajo de los datos y, bueno, cómo eso es un valor agregado para poder aportar a lo que es la planificación y adelantarnos a lo que es las necesidades energéticas, ¿verdad? Una vez que yo tengo la necesidad energética, si no preví cómo abastecer, es tarde, ¿sí? Son soluciones más de largo plazo. Entonces, un poco esta mirada es como muy apropiada en este marco de las charlas de los 60 años del balance energético. Así que nada, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en la charla. Por una razón de tiempo y para ser justos que las charlas son en torno de la hora, no vamos a recuperar dudas o consultas, o si quieren más ampliar, o sea, ampliar algún tema o algo, nos pueden hacer llegar cualquier consulta por el mismo correo que recibieron la invitación, que es Infoestadística, y nosotros la gestionamos y la hacemos llegar a Ramón en caso que sea pertinente de hacerla llegar a él, o evacuaremos dichas dudas en caso que esté en nuestro marco, ¿no? Nada, le agradezco a todos por participar y les dejo la invitación para la charla del próximo miércoles, que en el caso del miércoles que viene, la charla va a ser a las 11 horas y lo que vamos a estar presentando son los primeros resultados del estudio de energía útil del sector residencial. Recuerden que Uruguay no hacía estudio de energía útil del sector residencial desde 2006, así que los invitamos a participar también en esa charla para ver los resultados que se obtuvieron. Nada, muchísimas gracias.